Uf, gente. Tienen que escuchar esto. Demet Özdemir acaba de soltar una bomba que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Y el motivo por el que se sintió injusta con Can Yaman, nadie se lo esperaba. Imagínense la escena, estamos todos tranquilos disfrutando de las noticias que llegan de Turquía, y de repente ¡pum! Demet aparece y dice que se equivocó con Can. Sí, lo han oído bien. Fui injusta con Can, dijo. Y no fue un comentario a la ligera, parece que le ha dado vueltas y ha salido a confesarlo. ¡Qué fuerte! Ahora, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué pudo haber hecho Demet para sentirse así de mal con Can Yaman? Porque seamos sinceros, siempre se ha rumoreado de todo entre ellos, que si tensión, que si hubo algo, que si no lo hubo. Pero ella misma reconociendo que fue injusta, eso ya es harina de otro costal. Yo, para ser honesta, creo que esto va más allá de una simple pelea o un malentendido de pareja. Hay algo más profundo detrás de sus palabras. Piensen en la presión mediática que sufren ellos dos, que nunca han pasado desapercibidos. Cada movimiento, cada mirada, cada comentario se magnifica hasta el infinito. Quizás Demet, en algún momento por defenderse o por protegerse de tanta especulación, tomó una decisión o dijo algo que luego lamentó, algo que afectó a Can de una manera que ella no previó. Muchos dicen que esto podría ser una estrategia para volver a ponerlos en el foco, que es una forma de reavivar el interés. Pero, ¿realmente creen que Demet diría algo así si no fuera sincero? Yo sospecho que hay una autocrítica genuina aquí. Quizás se dio cuenta de que juzgó a Can de una manera equivocada, basándose en lo que decían los demás o en sus propias inseguridades. Ponerse en los zapatos del otro, eso es algo que cuesta mucho. Piensen en la relación que tuvieron, que fue muy intensa y pública. Y cuando algo así termina, o se enfría, quedan heridas, quedan cosas por decir y, sobre todo, quedan reflexiones. Demet ha tenido tiempo para pensar, para procesar y ahora, al parecer, ha decidido sacar esto a la luz. Y qué valentía la suya. Admitir un error, y más con una persona con la que compartiste tanto, no es fácil. Lo que yo creo que está pasando es que Demet está intentando sanar, está intentando cerrar un capítulo de una manera más honesta. Quizás ella sentía que le debía una explicación, una disculpa, a Can. Y si de verdad se sintió injusta, quiere corregir esa percepción, tanto para él como para ella misma. Porque nadie quiere vivir con la espinita de haberle hecho daño a alguien, y menos si es alguien importante. Imagino que Can, cuando escuche esto, se quedará pensando. ¿Será que esto abre una puerta? ¿Será que sienta que por fin se le entiende o se le reconoce algo que antes no? Es un movimiento muy interesante por parte de Demet, muy valiente y sinceramente inesperado. No esperaba que saliera a decir algo así, y menos de esta forma. Ha sido un giro de guión que nadie vio venir. Y ahora la gran incógnita, la que nos deja a todos con la intriga, ¿qué piensa Can de todo esto? ¿Y qué significa esta confesión para el futuro, si es que hay alguno? ¿Por qué? ¿Quién sabe? A veces estas confesiones son el primer paso para algo nuevo. Pero bueno, déjense de especulaciones y cuéntenme ustedes, ¿creéis que esta confesión de Demet es sincera y busca una reconciliación, o es más bien una forma de lavar su conciencia?